Son las 7:44 de la mañana, continuamos con más de Primera Página. Pueden escribir a través de @Primera Página en Twitter para hacerle preguntas o comentarios. En el marco del respeto les pido a nuestro invitado al día de hoy, es Andrés Giuseppe, economista. Vamos a hablar de varios temas que tienen que ver precisamente con la economía venezolana. El petro es uno, también el aumento de sueldo e inclusive Dollar Today. Bienvenido. Gracias por la invitación. No, por favor, para usted estar con nosotros. Vamos a comenzar de inmediato, le doy la mano acá. Hablando un poco del aumento salarial, para después pasar también a lo que tiene que ver con el petro y luego también a Dollar Today. Varios periódicos, incluso lo estábamos mostrando esta mañana, el periódico de Delta dice aumento salarial se quedó chiquito incluso, y hablaban de, bueno, esta hiperinflación que al aumentar el presidente de la República, Nicolás Maduro, el sueldo, se lo come la hiperinflación porque todo vuelve a subir. ¿Cuál cree que puede ser la solución para evitar esto más allá del aumento de sueldo que al parecer no genera ningún beneficio en la población y le da hasta miedo ya que aumenten el sueldo? Sí, evidentemente que esa política reiterativa de estar aumentando un salario mínimo, sobre todo a niveles por debajo del aumento de lo que se llama el dólar paralelo, el Dollar Today, evidentemente que no compensa pues la pérdida de poder adquisitivo de todos los venezolanos. Y eso se evidencia permanentemente cuando la gente va a comprar al mercado, ¿no? Cómo todo aumenta a niveles exorbitantes, mientras que el salario mínimo se va quedando rezagado. Ya eso es una práctica que ha venido ocurriendo. De hecho, yo soy uno de los que he propuesto que hay que indexar el salario mínimo mes por mes al mismo ritmo de crecimiento del factor capital. Okay. Si Dollar Today aumenta 10%, entonces hay que aumentar el salario mínimo un 10%. Si Dollar Today aumenta 3.000%, hay que aumentar el salario mínimo 3.000%. Es decir, estamos hablando de la indexación del salario mínimo. Hemos visto, fíjate que esta lámina aquí es interesante, tú puedes ver cómo ha sido el comportamiento de Dollar Today en 14 meses, desde enero del 2017 a febrero del 2018, Dollar Today aumentó cerca de 6.800%. Mientras que el salario mínimo en ese periodo de 14 meses solamente logró aumentar 764%. Es decir, se ha quedado rezagado con respecto al nivel de inflación que se ha venido induciendo, ¿no? Desde el exterior, de una página que hemos visto que ha hecho mucho daño a la economía. Y lo más triste es que nuestros empresarios, nuestros productores, nuestros importadores, nuestros distribuidores de bienes de consumo masivo y fundamentalmente de primera necesidad, se ha dedicado a inducir la inflación sobre la base del comportamiento de Dollar Today. Eso lo podemos ver con los precios de los alimentos de la canasta básica alimentaria. Hemos visto cómo el cartón de huevo en 14 meses, estamos hablando de enero del 2017, hace 14 meses, costaba 8.000 bolívares un kilo, un cartón de huevo, 8.000 bolívares. Actualmente, a febrero de 2018, 550.000. Un aumento de 6.700%. Por decirte, el kilo de carne molida costaba 6.500 hace 14 meses, no hace mucho tiempo. Y actualmente al mayor cuesta 395.000 bolívares, 5.900%. Es decir, mientras que el Dollar Today aumenta 6.500%, los precios de los bienes y servicios, primera necesidad y sobre todo los consumos masivos, aumentan el mismo ritmo de crecimiento. Eso nosotros lo hemos venido denunciando, es por eso que hemos conformado un movimiento que nosotros llamamos Asociación Civil Víctimas de Dollar Today y sus aliados en Venezuela, porque hemos comparado cómo el comportamiento de los precios de los bienes y servicios de primera necesidad ha venido creciendo los últimos 14 meses al mismo ritmo de Dollar Today. Por lo tanto, todos los empresarios que han inducido la inflación de esa forma, al mismo ritmo de comportamiento de Dollar Today, entonces son cómplices, son aliados internos, y nosotros, a través de esta Asociación Civil Víctimas de Dollar Today y sus aliados en Venezuela, vamos a realizar una serie de acciones judiciales, porque hemos visto que hay una impunidad económica que está haciéndole daño mucho a los venezolanos. Hemos visto cómo la pérdida de poder adquisitivo es bestial. La gente se está yendo del país porque no le alcanza el salario mínimo. Es una realidad. Se ha afectado a la sociedad, se ha afectado a los empresarios pequeños y medianos. Y eso tiene nombre y apellido, y aquí públicamente lo digo. Los gremios empresariales que coordinan, que controlan, de una otra forma son monopolios y oligopolios en bienes de servicio de primera necesidad, como Fedecámara, Consejo de Comercio, Fenanchan, Fedenaga, que son enemigos del gobierno, han venido induciendo la inflación con fines políticos, manipulando y haciéndole daño a todos los venezolanos. Es por eso que nosotros aquí repudiamos eso que ha ocurrido, y aquí están los elementos probatorios. Fíjense, mira, esta gráfica habla por sí sola. Este es el comportamiento del salario mínimo, el comportamiento de la harina de maíz precocida, el comportamiento de la pasta que elabora la empresa Polar. El salario mínimo se quedó rezagado, ha aumentado 764% en 14 meses, mientras que la pasta Primor, con marca y todo, aumentó 8.692% en 14 meses. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede permitir que una empresa, la Polar, aprovechando su dominio en el mercado de bienes y servicios, aprovechando que es un monopolio, aprovechando las debilidades del gobierno, aprovechando cualquier factor económico en la economía,
tiene que explicarle al país ante la justicia. Incluso vamos a consignar un documento mañana a la Fiscalía para solicitarle a los miembros, a los directivos de las empresas Polar y a algunos miembros de Fedecámara para que le expliquen al país por qué han aumentado los productos de primera necesidad con fines políticos en más de 6.000%. Mira, hicimos un estudio, para concluir esta idea, hicimos un estudio de los productos que vende la empresa Polar. Agarramos 20 productos de primera necesidad que vende la empresa Polar y hemos visto que en 14 meses la empresa Polar aumentó el promedio de su producto en 6.000%, 6.000%, y Dólar Today aumentó 6.500%, es decir, son aliados de Dólar Today en Venezuela que aún vienen utilizando esa herramienta de conspiración, esa herramienta de ataque feroz a la economía venezolana para empobrecer a todos los venezolanos. Varias preguntas tengo al respecto. Número uno, si el gobierno sabe que existe Dólar Today, ¿por qué no ha hecho nada para evitar que esto siga marcando la economía del país? Número dos, si el gobierno es el que aumenta el sueldo, ¿cómo no se va a esperar que de repente aumenten todas las cadenas que tienen que hacerlo para poder subsistir cuando están produciendo a pérdida? Número tres, sería la tercera pregunta, ¿no es mejor sentarse a conciliar con cada uno de los órganos o los entes encargados de la economía para tratar de solventar la situación cuando las políticas gubernamentales parecieran ser las causantes, más allá de Dólar Today, de lo que está ocurriendo en el país? Sí, evidentemente estoy a comenzar por lo último hacia atrás, fíjate, ¿no? El gobierno ha hecho todo lo posible para concertar, ha hecho un llamado a los empresarios para que se sientan a negociar. El gobierno incluso aprobó una ley de precios acordados, ¿vale? En octubre se aprobó la ley de precios acordados y se sentaron con todos los sectores a definir la estructura de costos para que los empresarios ganen, para que gane el pueblo, para que gane el Estado, se estabilice la economía. ¿Y qué hicieron los empresarios? Y respetaron eso. Al otro día Fedenaga, el presidente Fedenaga salió declarando, bueno, esos precios se acordaron hoy, pero como está Dólar Today está aumentando su precio, entonces el precio va a variar, lo que se acordó aquí no sirve para nada. Eso está tipificado como un delito, ¿vale? En el Código Penal venezolano. Es desacato a la autoridad, desacato a las leyes. Esa gente hay que llamarlo, porque no cumplieron con las obligaciones de los precios acordados. Fíjate que el vicepresidente de la República en enero salió prácticamente rogándole a los empresarios que volvieran los precios a diciembre. ¿Qué hicieron? Por el contrario, se burlaron de ellos y los precios se dispararon en los últimos 2 meses. Es algo que es deprimente, es algo que es preocupante. Entonces, es por eso que nosotros de este lado, claro que queremos que el empresario y el gobierno se pongan de acuerdo, porque aquí la víctima de la guerra económica, eso hay que decirlo, ¿vale? La verdadera víctima son los venezolanos, los consumidores, ¿ves? Incluso los pequeños y medianos empresarios que de una u otra forma esperan que los monopolios le envíen la carne, el pollo, el huevo al mayor, y todos los días cuando tú vienes a recibir, entonces te dicen, mira, la carne aumentó, el pollo aumentó, el huevo aumentó. Entonces el panadero, el que vende en la esquina, el abasto, el carnicero, no tiene otra obligación que aumentar los precios para poder sobrevivir. Es una inflación inducida para empobrecer a la economía con fines políticos, y eso hay que denunciarlo aquí con mucha fuerza. Estamos conversando con el economista Andrés Giuseppe. Ya tengo varias preguntas a través de @primerapágina. Les pido sigan participando. Al regreso voy a hacerle varias de ellas para que pueda responder a cada uno de los televidentes que nos está sintonizando a esta hora, hablando precisamente del tema económico de nuestro país.